la noche en que todo empezó a romperse. Mi marido no gritó, no preguntó nada y no me dio tiempo ni a sentarme. Se quedó de pie en medio del salón, con la chaqueta aún puesta, mirándome como si yo fuera una desconocida que se había colado en nuestra casa, y dijo una sola frase que todavía hoy me retumba en la cabeza. ¿Desde cuándo crees que soy idiota? No supe qué contestar, y eso fue lo peor, porque en ese silencio se cayó todo lo que yo llevaba semanas intentando sostener con excusas, medias verdades y una tranquilidad fingida que ya no se parecía en nada a la vida que teníamos antes. No había descubierto nada esa noche concreta, no había pillado mensajes, ni llamadas, ni nada tan simple, pero su mirada me dejó claro que ya no importaba el cómo ni el cuándo, porque él había entendido lo esencial, que yo ya no estaba donde decía estar. Hasta ese momento yo había conseguido convencerme de que todo estaba bajo control, de que era una etapa rara, de que no estaba haciendo daño a nadie porque todavía no había pasado nada grave, y de que los matrimonios largos sobreviven a cosas peores que un par de mentiras bien colocadas. Lo curioso es que esa misma mañana yo había salido de casa pensando que aún tenía margen, que podía frenar a tiempo, como si esto fuera una carretera con muchas salidas y no una cuesta abajo sin frenos. Lo cuento ahora con distancia, pero en aquel momento estaba tan metida en mi propio ruido interno que no vi venir el golpe, y eso que hubo señales claras, incómodas, de esas que uno ignora porque mirar de frente da miedo. Yo llevaba semanas viviendo con una sensación constante de anticipación, como si algo estuviera a punto de pasar, algo importante, algo que iba a cambiarlo todo, y aún así seguía haciendo la compra, yendo al trabajo, poniendo lavadoras y respondiendo bien cuando alguien me preguntaba cómo estaba. La verdad es que yo ya estaba cansada antes de que todo explotara, no cansada del día a día, sino cansada de sentirme pequeña dentro de mi propia vida, de hablar y no sentir que alguien me escuchaba de verdad, de acostarme al lado de un hombre que conocía cada rincón de mi cuerpo pero ya no parecía saber nada de lo que pasaba por mi cabeza. Y no estoy diciendo que eso justifique nada, solo que explica por qué cuando apareció una grieta, en lugar de taparla, me asomé. Durante semanas viví con esa doble capa encima. La de la mujer responsable que cumplía con todo y la de la mujer que empezaba a sonreír de una forma distinta cuando sonaba una notificación que no tenía nada que ver con su casa. No eran risas nerviosas ni emociones desbordadas, era algo más silencioso y peligroso, una calma nueva, una sensación de ser vista sin tener que pedirlo, y eso engancha más de lo que parece cuando llevas tiempo sintiéndote invisible. Mi marido, Javier, siempre había sido observador, aunque no lo pareciera, de esos hombres que no montan escenas pero lo ven todo, y con el paso de los días empezó a notar cosas que yo creía insignificantes, cambios pequeños que, sumados, dibujaban un mapa bastante claro. Llegaba más tarde de lo habitual, contestaba con frases cortas, estaba físicamente presente pero mentalmente en otro sitio, y cuando él intentaba acercarse, yo reaccionaba con una mezcla de culpa y distancia que no sabía disimular bien. Yo me decía que era estrés, que estaba agobiada, que no tenía la cabeza para conversaciones profundas, y él, al principio, aceptó esa explicación porque siempre había confiado en mí, pero la confianza, cuando se estira demasiado, acaba rompiéndose sin hacer ruido, y eso fue exactamente lo que pasó. No hubo una escena concreta que lo destapara todo, fue más bien una acumulación de silencios mal colocados, de respuestas evasivas, de miradas que se esquivaban justo cuando antes se buscaban. Lo más irónico es que yo seguía viéndome como la persona sensata de la relación, la que nunca haría una locura, la que sabía dónde estaban los límites, y mientras tanto esos límites se iban moviendo cada día un poco más lejos, tan despacio que no me di cuenta de que ya no sabía exactamente dónde estaban. Me decía que era temporal, que solo necesitaba sentirme así un poco más, que luego todo volvería a su sitio, como si los sentimientos fueran interruptores que se apagan cuando una quiere. El deseo de que nada explotara convivía con una curiosidad peligrosa por ver hasta dónde podía llegar sin que pasara nada, y esa contradicción me tenía atrapada en una especie de espera constante, como si estuviera mirando una tormenta desde la ventana sabiendo que en algún momento iba a caer, pero sin moverme de ahí. Cada día que pasaba sin consecuencias me daba una falsa sensación de control, y cada noche me acostaba con un nudo en el estómago que ya no tenía que ver con el cansancio. Cuando Javier empezó a callarse más de lo normal, en lugar de tranquilizarme, me puso nerviosa, porque su silencio no era indiferencia, era observación, y yo lo sabía, aunque fingiera no notarlo. Había algo distinto en su manera de mirarme, una mezcla de sospecha y decepción que me hacía sentir desnuda incluso cuando no decía nada, y aún así seguía adelante, como si parar en ese punto fuera más doloroso que continuar. La noche que me soltó aquella frase en el salón no fue el final, aunque entonces lo pareciera,
Fue solo el principio del mes más intenso y devastador de mi vida, un mes en el que todo lo que creía estable se volvió frágil y todo lo que pensé que podía controlar se me fue de las manos. Yo aún no sabía cómo iba a reaccionar él, ni hasta dónde estaba dispuesto a llegar, ni el tipo de precio que iba a tener mi decisión de cruzar esa línea invisible, pero ya no había marcha atrás, porque cuando alguien deja de creer en la versión que le cuentas, ya no sirve de nada contarla mejor. En ese momento, de pie frente a mí, con esa calma peligrosa que da más miedo que los gritos, entendí que la historia que yo pensaba que estaba viviendo en secreto ya no era solo mía, y que muy pronto tendría que enfrentarme no solo a lo que había hecho, sino a lo que él decidiera hacer con eso. Y créeme, nunca imaginé que su forma de vengarse iba a ser tan fría, tan pensada y tan demoledora. El día que Javier entendió lo que estaba pasando no fue espectacular ni cinematográfico, y precisamente por eso fue tan brutal, porque ocurrió a plena luz del día, con gente alrededor, con normalidad, sin posibilidad de esconder nada después. Yo había salido antes del trabajo porque tenía una reunión fuera de la gestoría, algo que llevaba semanas haciendo sin levantar demasiadas sospechas, y quedé con Daniel en una cafetería cerca del centro, un sitio discreto donde nadie nos conocía y donde yo me sentía lo bastante segura como para bajar un poco la guardia. No estábamos haciendo nada que desde fuera pareciera grave, hablábamos sentados uno frente al otro, demasiado cerca quizá, con esa confianza que no se construye en 2 días. Y yo estaba tan metida en la conversación que no vi entrar a Javier hasta que lo tuve prácticamente encima. No me vio primero a mí, vio a Daniel, porque se conocían, y eso fue el error que yo nunca había previsto, que el mundo real es más pequeño de lo que una quiere creer cuando empieza a vivir en compartimentos estancos. Daniel había trabajado años atrás con un primo suyo en una obra en Castellón, se habían cruzado en varias ocasiones, no eran amigos pero se reconocían, y cuando Javier entró, lo primero que hizo fue saludarlo con un gesto automático, de esos que salen solos, antes de darse cuenta de que yo estaba sentada enfrente, con el cuerpo inclinado hacia adelante y la mano apoyada en la mesa como si aquel lugar me perteneciera. Recuerdo perfectamente el segundo exacto en que nuestras miradas se cruzaron, porque ahí no hubo palabras ni explicaciones posibles, solo una comprensión inmediata y definitiva de que aquello no era una casualidad ni una reunión de trabajo mal explicada. Yo sentí cómo se me cerraba el estómago y cómo el ruido del local se apagaba de golpe, mientras él se quedaba quieto, sin saber muy bien dónde colocar las manos, mirando primero a Daniel, luego a mí, y luego otra vez a Daniel, como si necesitara confirmar que la escena era real. Daniel reaccionó antes que yo, se levantó con una sonrisa forzada, intentó saludarlo de manera educada y dijo algo sobre encontrarse allí por casualidad, pero Javier no le devolvió el saludo, ni siquiera le contestó, se limitó a mirarlo con una frialdad que yo nunca le había visto, y después se giró hacia mí, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Me preguntó qué hacía allí, y yo, que llevaba semanas ensayando excusas para una eventual confrontación, no fui capaz de decir nada coherente, porque todas esas frases se habían construido en escenarios privados, no en un sitio público con un tercero presente y sin posibilidad de control. Le dije que hablábamos de trabajo, y su cara cambió apenas 1 milímetro, lo justo para que yo entendiera que no me creía, que no necesitaba más pruebas, que ya había atado todas las piezas en su cabeza antes de llegar allí. Me pidió que nos fuéramos a casa, no me lo pidió con rabia ni con súplica, fue una orden tranquila, firme, de esas que no admiten discusión, y cuando yo dudé, cuando miré a Daniel buscando una especie de apoyo absurdo, Javier dio un paso más hacia mí y repitió mi nombre de una forma tan seria que supe que si no me levantaba en ese momento, algo se rompería para siempre delante de todo el mundo. Salimos del local sin despedirnos, sin explicaciones, sin dramatismos externos, y el trayecto hasta casa fue uno de los silencios más largos de mi vida, porque ninguno de los dos dijo nada, ni siquiera música de fondo, solo el ruido del tráfico y esa tensión espesa que se colaba por todos los huecos. Yo miraba por la ventanilla intentando ordenar mis pensamientos, buscando desesperadamente una manera de darle forma a lo que iba a decir, mientras él conducía con las manos firmes en el volante y la mandíbula apretada, como si cualquier palabra en ese momento fuera a hacerle perder el control que tanto parecía esforzarse en mantener. Cuando llegamos a casa no gritó, no tiró nada, no me preguntó directamente si le había sido infiel, porque ya no necesitaba hacerlo, y eso fue lo que más me descolocó, porque yo estaba preparada para una discusión, para defenderme, incluso para llorar si hacía falta, pero no para esa frialdad calculada con la que empezó a hablar. Me dijo que llevaba semanas notándome distinta, que había intentado convencerse de que era estrés o una etapa rara, pero que había demasiadas incoherencias, demasiados huecos en mi rutina, demasiadas explicaciones que no encajaban cuando las miraba de lejos. Me confesó que había pasado por la cafetería por pura casualidad,
porque tenía una visita de obra cerca y decidió parar a tomar algo, y que cuando vio a Daniel desde la puerta ya sintió un golpe raro, una intuición incómoda que no pudo ignorar, y que al verme a mí sentada con él entendió que todo aquello que llevaba semanas evitando pensar tenía una base real. No levantó la voz ni una sola vez, pero cada palabra suya caía con un peso enorme, porque no había reproches exagerados ni frases hechas, solo hechos colocados uno detrás de otro, como si estuviera reconstruyendo un plano con datos precisos. Yo intenté interrumpirlo varias veces, justificarme, explicar que no era lo que parecía, que no había pasado nada todavía, pero él me cortó con un gesto seco de la mano y me dijo que no le interesaba el detalle técnico de hasta dónde había llegado, que lo importante era que yo había salido de nuestra relación sin avisar y sin darle la oportunidad de decidir si quería seguir ahí. Esa frase me dolió más que cualquier insulto, porque señalaba algo que yo había evitado reconocer, que había tomado decisiones sola, pensando en mí, sin contar con él, y que eso, para él, ya era una traición suficiente. Su reacción no fue inmediata ni impulsiva, y eso me desconcertó aún más, porque yo esperaba rabia, tristeza, quizá un portazo, pero lo que vi fue a un hombre que empezaba a tomar distancia emocional de manera consciente, como si en ese mismo momento estuviera cambiando de lugar dentro de la historia. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no iba a tomar ninguna decisión esa noche, y que yo podía quedarme en casa, pero que no intentara tocarlo ni convencerlo de nada, porque no estaba preparado para escuchar. Esa noche dormimos en la misma casa pero no en la misma cama, y aunque el silencio se parecía al de otras veces, no tenía nada que ver, porque ahora estaba cargado de significado, de cosas no dichas que ya no podían ignorarse. Yo pasé la noche en vela repasando cada gesto, cada palabra, cada oportunidad en la que podría haber frenado, y por primera vez sentí un miedo real a perderlo, no como una idea abstracta, sino como una posibilidad concreta que estaba tomando forma delante de mí. A la mañana siguiente Javier se levantó temprano, se vistió con una normalidad casi insultante y me dijo que se iba a trabajar, que hablaríamos más adelante, y que mientras tanto yo pensara bien en lo que quería decirle, porque ya no estaba dispuesto a aceptar respuestas vagas ni medias verdades. No hubo despedida, solo una puerta cerrándose con suavidad, y yo me quedé sola en el salón, entendiendo por fin que aquello ya no era un juego interno ni una aventura mal controlada, sino una realidad que había salido a la luz de la peor manera posible. El descubrimiento no fue un golpe seco, fue un proceso que se cerró de golpe en ese encuentro inesperado, y la reacción de Javier, tan contenida y tan firme, me dejó claro que lo que venía después no iba a ser fácil, porque cuando alguien deja de discutir y empieza a observar, es porque ya está pensando en algo más grande, algo que va más allá del perdón inmediato o del enfado pasajero. Yo todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar, pero empecé a intuir que su manera de afrontar aquello no iba a parecerse en nada a la mía, y que el precio de mis decisiones estaba a punto de hacerse tangible de una forma que yo no había calculado. La confrontación real no ocurrió esa misma noche ni al día siguiente, sino 2 días después, un jueves por la tarde, cuando Javier volvió a casa antes de lo habitual y me encontró sentada en la mesa del salón con un cuaderno delante, como si estuviera preparándome para un examen, porque en cierto modo lo estaba. Yo llevaba horas pensando en qué decirle, no para manipularlo, sino para no perderme en frases vacías, y aún así, cuando lo vi entrar, todo ese orden mental se me deshizo de golpe. No se quitó la chaqueta ni dejó las llaves, se quedó de pie, apoyado en la pared, y me dijo que ya había pensado lo suficiente como para hablar, pero no lo bastante como para perdonar nada, y que si íbamos a hacerlo, prefería que fuera sin rodeos, sin dramatismos innecesarios y sin mentiras piadosas. Le dije que estaba de acuerdo, aunque en realidad no sabía si lo estaba, porque decir la verdad completa me daba miedo y seguir escondiéndola me parecía inútil, y esa contradicción me tenía paralizada. Él empezó preguntándome desde cuándo, no con un tono acusador, sino con una curiosidad tensa, como quien quiere entender en qué punto exacto se le fue algo de las manos, y yo le respondí con una fecha aproximada, intentando no entrar en detalles, pero él me interrumpió y me pidió precisión, no por morbo, sino porque necesitaba reconstruir mentalmente cada día de ese mes para saber en qué momentos había estado viviendo una versión falsa de su propia vida. Le hablé de cómo me había sentido, del cansancio, de la distancia que yo percibía entre nosotros, de esa sensación de no ser escuchada, y mientras hablaba me daba cuenta de que estaba usando un lenguaje muy cuidadoso, casi técnico, como si eso pudiera suavizar el impacto, y Javier lo notó, porque me paró en seco y me dijo que dejara de hablar como si estuviera justificando una falta leve en el trabajo, que aquello no era un malentendido ni una crisis pasajera, sino una decisión consciente que yo había tomado, y que necesitaba que lo reconociera como tal. Ahí fue cuando me quebré un poco, no llorando de forma exagerada,
sino perdiendo el control del discurso, porque me di cuenta de que había pasado semanas viéndome como víctima de una situación emocional complicada, cuando en realidad había sido yo la que había elegido no enfrentarme a él antes de buscar fuera algo que me faltaba dentro. Intenté explicarle que no había planeado enamorarme, que no había sido algo calculado, y él me respondió que nadie planea exactamente esas cosas, pero que sí se elige cada paso que te acerca, cada excusa para no parar, cada silencio que evita una conversación incómoda. La conversación subió de tono cuando le dije que él también tenía parte de responsabilidad, no por lo que había pasado después, sino por cómo habíamos llegado hasta allí, y en ese momento sí levantó la voz, no gritando, pero hablando con una firmeza que me hizo retroceder en la silla. Me dijo que no aceptaba ese reparto de culpas, que él podía haber sido un mal marido en algunas cosas, distante o poco atento, pero que nunca había salido de la relación ni había construido una intimidad paralela mientras seguía compartiendo casa, cama y planes conmigo, y que mezclar ambas cosas le parecía una forma cobarde de aliviar mi propia culpa. Yo me defendí diciendo que no había sido algo físico al principio, que todo había empezado de manera emocional, y él se rió por primera vez en toda la conversación, una risa corta, sin humor, y me dijo que para él eso era incluso peor, porque significaba que yo había entregado a otra persona el espacio que siempre había sido nuestro sin que mediara ni siquiera un impulso momentáneo, sino con tiempo, conversación y complicidad. Me preguntó si lo quería, y esa pregunta, tan simple en apariencia, fue la más difícil de responder, porque en ese momento lo quería de una forma distinta, menos idealizada, más real, pero también estaba atrapada en algo que no sabía cómo soltar sin sentir que me estaba arrancando una parte de mí. Cuando dudé, cuando no fui capaz de responderle de inmediato, él asintió despacio y me dijo que eso ya era una respuesta suficiente, y que no necesitaba que le dijera nada más para entender que nuestra relación ya no estaba donde él creía. Intenté corregirme, decirle que sí lo quería, que no quería perderlo, que estaba dispuesta a cortar con todo lo demás, y él me miró con una mezcla de cansancio y dureza que me dejó claro que esas promesas, en ese momento, tenían poco valor. La confrontación se volvió más intensa cuando empezó a preguntarme cosas concretas, si había mentido para verme con Daniel, si había usado excusas relacionadas con el trabajo, si había días en los que yo había vuelto a casa fingiendo normalidad después de haber estado con él, y yo respondí que sí a todo, porque ya no tenía sentido negarlo, y cada afirmación parecía alejarlo un poco más, no físicamente, sino emocionalmente, como si se estuviera retirando paso a paso. En un momento dado me levanté de la silla y me acerqué a él, no para tocarlo, sino para reducir esa distancia que se estaba abriendo, y me dijo que no lo hiciera, que en ese instante no podía soportar que me acercara, porque todo lo que antes le resultaba familiar ahora le generaba rechazo, y escuchar eso fue uno de los golpes más duros de la conversación. Me sentí expuesta, avergonzada, y por primera vez entendí que el daño no era solo una idea abstracta, sino algo muy concreto que estaba viendo en su cara, en su forma de hablar, en su postura cerrada. La discusión duró horas, con momentos de silencio largos, con reproches que no habíamos sacado nunca, con frases dichas desde el agotamiento más que desde la rabia, y en ningún momento se resolvió nada, porque no era una conversación para cerrar heridas, sino para abrirlas del todo. Javier me dijo que no sabía si quería seguir casado conmigo, que necesitaba tiempo y espacio para decidir, y que durante ese tiempo esperaba de mi coherencia, no grandes gestos ni dramatismos, sino acciones claras. Yo le pregunté qué significaba eso, y él me respondió que significaba cortar cualquier contacto con Daniel de manera inmediata y definitiva, no como una promesa futura, sino como una condición básica para poder siquiera plantearse seguir hablando, y acepté, no porque creyera que eso lo arreglaría todo, sino porque en ese momento era lo único que podía ofrecerle sin mentir. Aún así, su reacción no fue de alivio, sino de escepticismo, y me dijo que ya no confiaba en mi palabra de la misma manera, que tendría que demostrarlo con hechos y con el tiempo, si es que el tiempo jugaba a nuestro favor. La confrontación terminó sin un cierre claro, sin un acuerdo, sin una decisión final, solo con una sensación pesada de desgaste y de pérdida, porque ambos sabíamos que algo se había roto de una forma que no se arregla con una disculpa ni con una noche de reconciliación. Esa noche volvimos a dormir separados, y aunque estábamos en la misma casa, la distancia entre nosotros era mayor que nunca, porque ya no era solo silencio, era una redefinición forzada de lo que éramos y de lo que podríamos llegar a ser. Yo me acosté pensando que había tocado fondo, que lo peor ya había pasado, sin saber que aquella confrontación, por dura que hubiera sido, no era más que el inicio de una fase mucho más fría y calculada por su parte, una fase en la que Javier iba a dejar de hablar y empezar a actuar, y que su manera de vengarse no tendría nada que ver con gritos ni reproches, sino con decisiones muy concretas que iban a cambiar mi vida de una forma irreversible.
La venganza de Javier no llegó de golpe ni con una escena que yo pudiera señalar como el momento exacto en que empezó, sino que se fue desplegando con una calma inquietante, de esas que te hacen entender que la otra persona ha dejado de reaccionar y ha empezado a decidir. Durante los primeros días después de la confrontación, él se mostró correcto, casi educado, hablaba lo justo, cumplía con sus horarios y no me hacía preguntas incómodas, y yo, ingenuamente, pensé que ese silencio era una señal de que estaba procesando las cosas, cuando en realidad era el espacio que necesitaba para organizar algo mucho más frío. Yo había cortado todo contacto con Daniel, había eliminado cualquier rastro evidente de él de mi rutina, y me movía por la casa con una mezcla de culpa y esperanza, intentando no provocar, no molestar, no decir nada que pudiera empeorar la situación, sin darme cuenta de que el daño ya no dependía de mis palabras. Todo se hizo evidente un lunes por la mañana, cuando me desperté y vi que Javier ya no estaba, algo normal, pero al revisar el calendario familiar que teníamos en la cocina, ese que usábamos para apuntar citas y compromisos comunes, encontré varias anotaciones nuevas, hechas con su letra, claras y ordenadas, que no estaban allí el día anterior. Había citas con un abogado, reuniones con el banco, una visita a una notaría y, lo que más me descolocó, una anotación que decía separación de bienes, revisión, sin comentarios adicionales, sin dramatismo, solo como un trámite más en una agenda bien organizada. Sentí un golpe seco en el pecho y, por primera vez, entendí que su manera de vengarse no iba a ser emocional, sino práctica, directa y con consecuencias reales. Cuando volvió a casa esa tarde, no le grité ni le pregunté de inmediato, porque algo dentro de mí sabía que hacerlo solo me colocaría en una posición débil, así que esperé a la cena, a ese momento incómodo en el que ya no podíamos seguir fingiendo normalidad. Le pregunté qué significaban esas anotaciones, y él me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde que salió de casa por la mañana. Me dijo que significaban que estaba reorganizando su vida para el caso de que nuestro matrimonio no sobreviviera, y que no lo hacía para asustarme ni para castigarme, sino porque no estaba dispuesto a quedarse paralizado mientras yo decidía qué quería. Intenté decirle que aquello era precipitado, que todavía no habíamos tomado una decisión definitiva, y él me respondió que para él la decisión de protegerse ya estaba tomada, aunque la de divorciarse no lo estuviera, y que no pensaba volver a poner su estabilidad económica y personal en manos de alguien que había demostrado ser capaz de llevar una doble vida sin decir nada. Sus palabras no fueron crueles, pero sí precisas, y esa precisión dolía más que cualquier reproche exagerado. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas acciones que, sumadas, formaban una venganza tan clara como demoledora. Cambió sus contraseñas, separó cuentas que antes gestionábamos juntos, dejó de compartir conmigo información sobre su trabajo y sus planes, y empezó a hablar con nuestros amigos comunes de manera selectiva, no para difamarme, sino para dejar caer, con frases medidas, que estábamos pasando por una crisis grave debido a una traición por mi parte. No dio detalles morbosos ni buscó compasión, pero fue lo suficientemente claro como para que el relato se asentara rápidamente, y yo empecé a notar cómo cambiaba la forma en que la gente me miraba, cómo las conversaciones se volvían más tensas cuando yo entraba en una habitación, como algunas amigas dejaban de escribirme con la misma confianza. La parte más dura llegó cuando llamó a mis padres para decirles que necesitaba hablar con ellos, no conmigo delante, sino a solas, y cuando me lo contó, lo hizo sin alzar la voz, informándome como quien comunica una decisión ya tomada. Le pedí que no lo hiciera, que al menos me diera la oportunidad de explicarme yo, y me respondió que ellos merecían saber la verdad de boca de alguien que no estaba intentando justificarse. Esa frase me dejó helada, porque señalaba algo que yo llevaba días intentando evitar, que mi versión de los hechos siempre iba a estar teñida de defensa, mientras que la suya se apoyaba en hechos concretos. Cuando mis padres vinieron a casa días después, el ambiente era irrespirable, y Javier se mostró educado, respetuoso, casi distante, pero no ocultó nada esencial. Les explicó que yo había iniciado una relación paralela mientras seguíamos casados, que él lo había descubierto de manera directa y que ahora estaba replanteándose todo. No exageró ni adornó, no buscó lágrimas ni reacciones teatrales, y precisamente por eso su relato resultó tan contundente. Mi madre lloró, mi padre se quedó en silencio largo rato, y yo sentí una vergüenza profunda, no por haberme enamorado de otra persona, sino por ver el impacto real de mis decisiones en gente que no había tenido nada que ver. Después de esa visita, Javier dio un paso más, uno que no había anticipado y que me golpeó con fuerza. Decidió que, mientras aclaraba sus ideas, se mudaría temporalmente a un piso pequeño que había comprado años atrás como inversión, y me lo comunicó sin dramatismo, diciéndome que necesitaba espacio real, no solo emocional, para pensar con claridad.
Le pregunté si eso significaba que se iba definitivamente, y me respondió que significaba que no iba a seguir viviendo en una casa donde ya no se sentía respetado, y que esa decisión era consecuencia directa de mis actos, no un castigo improvisado. Verlo hacer las maletas fue una experiencia extraña, porque no había prisa ni enfado visible, solo un orden meticuloso que hacía que todo pareciera aún más definitivo. Se llevó documentos importantes, ropa, algunos objetos personales, y dejó claro que cosas quedaban para mí, como si ya estuviéramos repartiendo una vida que aún no se había terminado de romper. Cuando cerró la puerta ese día, no hubo despedida larga, solo un hablaremos, dicho con una neutralidad que me hizo entender que ya no estaba en una posición desde la que pudiera exigir nada. La venganza se completó cuando, una semana después, recibí una notificación oficial del banco informándome de cambios en ciertas condiciones de nuestras cuentas conjuntas, cambios que él había gestionado legalmente y que, aunque no me dejaban en la calle ni mucho menos, sí me obligaban a enfrentarme a una realidad que había ignorado durante años, que dependía más de esa estabilidad compartida de lo que me había gustado admitir. No era una ruina, pero sí un aviso claro de que la protección que yo había dado por sentada ya no existía. Cuando por fin hablamos de todo eso, yo le dije que sentía que me estaba castigando, que estaba yendo demasiado lejos, y él me respondió algo que todavía me cuesta aceptar del todo, que no estaba vengándose, sino devolviéndome a una posición de igualdad, donde yo también tuviera que asumir riesgos y consecuencias, porque hasta ese momento, según él, había sido yo la única que había tenido margen para decidir sin pagar un precio inmediato. Esa fue la mayor sacudida, entender que su venganza no buscaba humillarme, sino obligarme a enfrentar la realidad sin el colchón emocional y material que había tenido hasta entonces. Aquella etapa me dejó en un estado de shock silencioso, porque no había gritos ni escenas que pudiera señalar como injustas, solo una cadena de decisiones perfectamente legales y socialmente aceptables que, juntas, me hacían sentir expuesta y sola como nunca antes. Javier no me insultó, no me persiguió, no intentó hacerme daño físico ni psicológico de manera directa, y sin embargo consiguió que sintiera el peso completo de mis elecciones, de una forma mucho más dura que cualquier explosión de rabia momentánea. Yo empecé a entender que esa era su verdadera venganza, quitarme la comodidad desde la que había podido mentirme durante semanas y obligarme a mirar de frente lo que había hecho, sin filtros, sin excusas y sin la posibilidad de esconderme detrás de la idea de que todo se arreglaría solo con buenas intenciones. La última conversación no fue improvisada ni cargada de tensión inmediata, fue anunciada con antelación, casi como una cita incómoda que ambos sabíamos que no podíamos seguir posponiendo. Javier me escribió un mensaje breve diciendo que quería hablar conmigo el sábado por la tarde en el piso donde se había mudado, no para discutir, sino para decidir, y esa palabra se me quedó clavada desde el primer momento, porque implicaba que ya no se trataba de explorar opciones ni de alargar el tiempo, sino de poner un punto claro, fuera cual fuera. Llegué allí con el estómago encogido, sin saber si iba a encontrarme con el hombre con el que había compartido casi una década o con alguien completamente distinto, y cuando abrió la puerta entendí que era ambas cosas a la vez, porque seguía siendo él, pero ya no estaba en el mismo lugar emocional que yo. El piso era sencillo, ordenado, sin detalles personales innecesarios, y esa sobriedad me golpeó más de lo que esperaba, porque reflejaba exactamente el estado en el que estaba, un lugar de tránsito, funcional, sin intención de quedarse más de lo necesario. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor, sin café, sin excusas para alargar la charla, y durante unos segundos ninguno habló, no por dramatismo, sino porque ambos sabíamos que cualquier frase iba a marcar un antes y un después. Yo fui la primera en romper el silencio, con una mezcla de nervios y cansancio, y le dije que estaba dispuesta a escuchar lo que tuviera que decir, aunque me doliera, porque ya no tenía sentido seguir protegiéndome de la realidad. Javier asintió y empezó hablando de una forma calmada, casi pedagógica, como si necesitara ordenar sus propios pensamientos mientras los compartía conmigo. Me dijo que durante esas semanas había pasado por varias fases, primero la incredulidad, luego la rabia, después una tristeza profunda y, finalmente, algo que no esperaba sentir tan pronto, una claridad incómoda que le había permitido ver nuestra relación sin el filtro de la costumbre. Me explicó que no dudaba de que yo estuviera arrepentida, ni de que mi dolor fuera real, pero que eso no borraba el hecho de que la confianza, tal y como la había entendido siempre, ya no existía entre nosotros. Escuchar eso me provocó una reacción inmediata de defensa, porque quise decirle que la confianza se podía reconstruir, que muchas parejas pasaban por situaciones similares y seguían adelante, pero me contuve, porque algo en su tono me dejó claro que no estaba hablando desde la teoría ni desde el miedo, sino desde una decisión interna que llevaba tiempo madurando. En lugar de interrumpirlo, le pedí que siguiera,
y él me agradeció el gesto con una mirada breve antes de continuar. Me dijo que había repasado mentalmente cada año de nuestro matrimonio, intentando entender si lo que había pasado era un accidente o una consecuencia lógica de algo que ya estaba roto, y que había llegado a una conclusión difícil de aceptar, que aunque habíamos compartido muchas cosas buenas, también habíamos dejado de hablarnos de verdad mucho antes de que apareciera una tercera persona. Eso no era una acusación, sino una constatación, y me dolió porque era cierto, porque yo también llevaba tiempo sintiendo que convivíamos más que compartíamos. Cuando terminó esa parte, se quedó en silencio unos segundos, como si necesitara tomar aire, y luego me dijo lo que yo había estado temiendo desde que entré por esa puerta, que no quería seguir casado conmigo. No lo dijo con frialdad ni con dureza, lo dijo con una tristeza contenida que me atravesó el pecho, porque no había rastro de venganza en esa frase, solo una decisión tomada desde el límite de lo que podía soportar. Sentí una oleada de rabia inmediata, no hacia él, sino hacia la situación, hacia mí misma, hacia la idea de que todo se estuviera terminando sin posibilidad de negociación, y esa rabia me hizo hablar más alto de lo que quería. Le pregunté si todo lo que habíamos vivido no significaba nada, si de verdad estaba dispuesto a tirar por la borda años de historia por algo que había ocurrido en un solo mes. Y en ese momento él también levantó un poco la voz, no gritando, pero marcando cada palabra con firmeza. Me respondió que no estaba decidiendo en función de ese mes, sino de cómo ese mes había revelado cosas que llevaban tiempo ahí, y que no quería pasar el resto de su vida preguntándose si podía volver a confiar o si estaba simplemente conformándose por miedo a empezar de nuevo. Esa respuesta me dejó sin argumentos inmediatos y dio paso a una tristeza más profunda, menos explosiva, porque entendí que no estaba hablando desde el orgullo herido, sino desde una necesidad real de protegerse. Le dije que me sentía castigada, que su venganza había sido dura, que me había dejado sin suelo bajo los pies, y él me miró con una mezcla de cansancio y honestidad que me obligó a escuchar con atención. Me dijo que no había buscado castigarme, sino crear un espacio donde pudiera pensar sin depender emocionalmente de mí, y que si aquello me había resultado doloroso era porque yo no había anticipado las consecuencias de mis propios actos. En ese punto, la rabia empezó a disolverse y dio paso a una tristeza más tranquila, de esas que no necesitan gritos ni reproches, solo tiempo. Me preguntó qué quería hacer yo a partir de ese momento, no en relación a él, sino a mi propia vida, y esa pregunta me desarmó, porque llevaba semanas centrada en no perderlo, en reparar, en convencer, sin pensar realmente en que necesitaba yo más allá del miedo a quedarme sola. Le respondí con sinceridad que no lo sabía todavía, que necesitaba tiempo para recomponerme y entender quién era sin esa relación que había definido gran parte de mi vida adulta. Hablamos entonces de cuestiones prácticas, de una forma sorprendentemente calmada, como si ambos estuviéramos demasiado cansados para seguir luchando. Decidimos iniciar los trámites de separación de manera amistosa, repartir las cosas sin alargar conflictos innecesarios y mantener una comunicación respetuosa mientras fuera posible. No hubo promesas de amistad futura ni frases grandilocuentes sobre el cariño eterno, solo un acuerdo tácito de no hacernos más daño del necesario. Antes de irme, me atreví a preguntarle si alguna vez había considerado la posibilidad de perdonarme y seguir adelante, no para cambiar su decisión, sino para entender su proceso, y él me respondió con una honestidad que agradecí a pesar del dolor. Me dijo que sí lo había pensado, que durante días había querido creer que podía volver a mirarme como antes, pero que cada vez que lo intentaba, algo se cerraba dentro de él, no por falta de amor, sino por falta de confianza, y que forzar eso solo habría generado resentimiento a largo plazo. Esa respuesta fue la que terminó de romperme por dentro, no de una forma dramática, sino silenciosa, porque me obligó a aceptar que el final no era fruto de un impulso, sino de una reflexión profunda. Me despedí sin lágrimas exageradas, solo con un abrazo breve que ninguno de los dos prolongó más de lo necesario, y al salir de ese piso sentí una mezcla extraña de alivio y vacío, como si algo muy pesado se hubiera soltado y al mismo tiempo hubiera dejado un hueco difícil de llenar. Durante los días siguientes pasé por distintas emociones, desde una rabia residual que aparecía sin aviso, hasta una tristeza profunda que me dejaba sin ganas de hacer nada, pero poco a poco empezó a surgir algo parecido a la aceptación, no como una aprobación de lo ocurrido, sino como el reconocimiento de que la historia había llegado a su límite. Empecé a entender que mi error no había sido solo enamorarme de otra persona, sino no haber afrontado a tiempo la incomodidad dentro de mi matrimonio, y que esa falta de valentía inicial había desencadenado todo lo demás. La última conversación no me dio paz inmediata ni respuestas claras sobre el futuro, pero sí me dejó una certeza incómoda y necesaria, que ya no podía seguir viviendo a medias ni escondiéndome detrás de explicaciones cuidadas, porque el precio de hacerlo había sido demasiado alto.
Aceptar eso fue el primer paso para empezar a reconstruirme, no como esposa arrepentida ni como víctima de una venganza fría, sino como una mujer que había tomado decisiones equivocadas y ahora tenía que hacerse cargo de lo que venía después, sin atajos ni excusas. El final no llegó con una revelación ni con una frase brillante que pudiera repetir después, llegó de una forma mucho más simple y, por eso mismo, más difícil de asimilar, porque fue una acumulación de días normales en los que ya no estaba esperando que Javier volviera ni que cambiara de opinión. Al principio me despertaba cada mañana con una especie de inercia emocional, como si mi cuerpo todavía no hubiera entendido que la vida que había tenido hasta hacía poco ya no existía, y durante un tiempo seguía haciendo cosas como si él fuera a aparecer en cualquier momento, dejando una taza de más en el lavavajillas o pensando que le contaría por la noche, hasta que esas pequeñas rutinas empezaron a desaparecer por puro desgaste. No hubo un momento concreto en el que pudiera decir ahora sí, ya está, pero sí noté que dejé de revisar el móvil esperando un mensaje suyo y que empecé a ocupar mi cabeza con cosas prácticas, no para huir, sino porque la realidad exige atención aunque estés rota por dentro. Me mudé del piso que habíamos compartido, no porque él me lo pidiera, sino porque cada rincón estaba cargado de decisiones que ya no tenían sentido, y encontré un apartamento pequeño cerca de mi trabajo, sin intención de hacerlo acogedor de inmediato, porque no estaba en ese punto todavía. Pasé semanas viviendo con cajas sin abrir, comiendo cualquier cosa y volviendo a casa temprano, no por tristeza constante, sino por falta de energía, y en ese tiempo empecé a entender algo que me había costado aceptar durante toda la historia, que el dolor no siempre viene acompañado de grandes emociones visibles, a veces es solo una presencia constante que te obliga a moverte más despacio. Javier y yo seguimos en contacto durante los trámites de la separación, con conversaciones breves, claras y sin reproches, y aunque al principio cada intercambio me removía por dentro, con el tiempo se volvió algo más neutral, casi administrativo, y eso me dolió y me alivió al mismo tiempo, porque confirmaba que su decisión era firme y que yo ya no tenía que esforzarme en interpretar gestos o silencios. No intentamos ser amigos ni mantener una cercanía artificial, simplemente cumplimos con lo necesario, y aprendí a respetar esa distancia como parte del cierre, aunque no fuera el que yo habría elegido meses atrás. Hubo días en los que me despertaba con una rabia seca, dirigida sobre todo hacia mí misma, porque era consciente de que muchas de las consecuencias que estaba viviendo no habían sido inevitables, sino fruto de decisiones concretas que había tomado cuando me sentía cómoda en la ambigüedad. Esa rabia no se expresaba en gritos ni en impulsos destructivos, se manifestaba en pensamientos repetitivos, en revisar mentalmente conversaciones que no tuve, en imaginar escenarios alternativos que ya no servían para nada, y tuve que aprender a cortar ese bucle de forma consciente, porque entendí que castigándome indefinidamente no iba a cambiar lo ocurrido ni a mejorar lo que venía después. También hubo momentos de tristeza profunda, de esa que no te tumba pero te acompaña, y en esos días aprendí a no exigirle a mi entorno que me animara ni a mí misma que me recompusiera rápido. Empecé a decir en voz alta que estaba mal sin adornos, sin justificarlo, sin convertirlo en un drama, y esa honestidad simple me ayudó más que cualquier consejo bien intencionado. Algunas amistades se quedaron por el camino, otras se acercaron de una forma más real, y acepté que esa criba también era parte de las consecuencias, no como castigo, sino como ajuste natural de una vida que había cambiado de forma radical. Con Daniel no volví a tener contacto, no por promesa ni por miedo a Javier, sino porque cuando el ruido bajó entendí que lo que había sentido por él estaba profundamente ligado al contexto en el que había aparecido. No lo odié ni lo culpé, pero tampoco sentí la necesidad de retomarlo, porque ya no estaba buscando una salida ni una validación externa. Y ese cambio interno fue uno de los aprendizajes más incómodos y más importantes de todo el proceso. Entendí que había proyectado en él una serie de carencias que no había sabido expresar a tiempo, y que repetir esa dinámica en otro lugar no me habría llevado a nada distinto. Con el paso de las semanas empecé a reconstruir una rutina que no giraba alrededor de una relación, y eso fue extraño al principio, porque llevaba años definiéndome en función de unos otros. Volví a hacer cosas que había dejado de lado sin darme cuenta. Retomé hábitos que no tenían que justificarse ante nadie y empecé a tomar decisiones pequeñas solo porque me venían bien, no porque encajaran en un proyecto compartido. No fue una liberación inmediata ni una transformación radical, fue más bien una adaptación lenta a una vida menos previsible pero más honesta, y eso me dio una sensación de control distinta, menos cómoda pero más real. La reflexión más dura llegó cuando dejé de pensar en lo que Javier me había hecho y empecé a pensar en lo que yo había hecho, no desde la culpa permanente, sino desde la responsabilidad adulta. Aprendí que no hablar a tiempo no es neutral, que evitar conflictos también es una forma de decidir, y que buscar fuera lo que no te atreves a pedir dentro tiene consecuencias que no desaparecen con arrepentimiento.
Aprendí que sentirte poco escuchada no te convierte automáticamente en víctima y que el dolor propio no justifica dañar a otra persona, por mucho que te cueste reconocerlo en el momento. También aprendí algo que no me gustó nada aceptar, que la venganza de Javier, por dura que me pareciera entonces, no fue un acto impulsivo ni cruel, sino una manera de protegerse y de marcar límites claros cuando yo no los había marcado. Entender eso no hizo que dejara de doler, pero sí me permitió salir de la narrativa en la que yo era la única que sufría, y asumir que él también había tenido que rehacerse a partir de una traición que no había elegido. Esa comprensión no llegó de golpe, fue un proceso lento, lleno de resistencias internas, pero cuando llegó, trajo consigo una aceptación más sólida de cómo había terminado todo. Hoy no diría que estoy agradecida por lo ocurrido, porque no creo que haga falta romantizar el dolor para aprender de él, pero sí puedo decir que ya no me persigue de la misma manera. He dejado de preguntarme constantemente qué habría pasado si hubiera actuado distinto y he empezado a centrarme en qué tipo de persona quiero ser a partir de ahora, no en abstracto, sino en lo cotidiano, en cómo hablo, cómo escucho y cómo afronto las incomodidades antes de que se conviertan en grietas. La historia terminó sin reconciliaciones inesperadas ni giros dramáticos, terminó con una separación clara, con dos personas tomando caminos distintos y con una sensación de cierre que no fue inmediata, pero sí progresiva. Javier siguió con su vida, yo con la mía, y aunque durante un tiempo pensé que eso era una derrota, ahora lo veo como el resultado lógico de una serie de decisiones que nos llevaron hasta ahí. No hubo un ganador ni un perdedor, solo dos personas que dejaron de encajar en la forma en la que lo hacían antes. Si algo me llevo de todo esto es una lección incómoda pero necesaria, que la honestidad tardía no repara lo que la cobardía temprana rompe, y que vivir de verdad implica asumir conversaciones difíciles cuando todavía estás a tiempo de que no se conviertan en finales. Lo que viene ahora no es una promesa de felicidad ni una reinvención espectacular, es simplemente una vida más consciente, con menos autoengaños y con una responsabilidad más clara sobre mis propias decisiones. Y aunque no era el final que imaginé cuando todo empezó, es el único que tiene sentido después de todo lo que pasó.